Hola chicos, estoy de vuelta con la revisión de seguimiento del segundo foil de Axis en mi equipo. Soy Fredrik Ekemark de Life Through the Lens y en el vídeo de hoy nos sumergiremos en el mundo del foil HPS 1050 de Axis. Veremos por qué es esto un foil realmente interesante. Antes de entrar en detalle, pasemos a la introducción. Bien, comencemos. El Axis Foil 1050 es para un practicante inicial. Solo es una versión más pequeña del 1150, ¿verdad? No, nada podría estar más equivocado. Incluso yo, que soy dueño de estos dos foils, no entendía la gran diferencia entre estas alas. No hasta que probé el 1050 correctamente comprándola con el 1150. La Axis HPS 1050 me dejó boca abierta. No podría haber estado más equivocado acerca de cómo funcionaría. Si comparamos la forma de los dos, vemos algunas diferencias, pero no demasiado grandes, ¿verdad? El agua es 784 veces más densa que el aire. Las pequeñas diferencias se convierten a los grandes cambios en el rendimiento. Con el PNG 1150 obtiene sustentación enseguida con un deslizamiento increíble y eterno. Con gran envergadura gira como un gran avión lento y constante. Y debido a esto es mejor para volar en línea recta. Si desea consultar cuáles fueron mis sensaciones sobre el Axis en 1150, tiene un enlace en la parte superior o inferior de la descripción. Sería interesante que también vieras el vídeo antes o después de este. El tamaño es del 1502 y el nombre 1050 proviene de la envergadura del ala. Entonces, el 1500 quiere un poco más velocidad para empezar a volar. Esto es lo que pasa con este foil de aspecto ratio alto. Cuando se ralentiza, simplemente pierde la sustentación. ¡Boom! Entonces, el truco con este foil es aumentar la velocidad lentamente, no demasiado rápido. Si no puedes mantener la velocidad alta, cae como acabo de mostrar. Cuando te levantas sobre el foil, las sensaciones es increíble. Es tan estable. Solo mide 1500, pero se siente como un foil de 2000 y vuela a una velocidad tan alta. Es realmente reactivo y puedes cambiar tu ritmo de velocidad. Axis afirma las alas de alta velocidad de rendimiento HPS son rápidas, diseñado para el último en rendimiento, pero todavía utilizable por la mayoría de los niveles de los riders. Dado que las alas HPS utilizan su propia sección de foil con menos camber y formas más estrechas, desarrollamos un fuselaje especial que acomodará todas las HPS y las futuras alas delanteras de alto nivel. El fuselaje que utilice con el 1150, el rojo, no es compatible con los alerones delanteros de la serie HPS, los alerones delanteros ART o los alerones delanteros de Broad Spectrum Carb BSC tampoco. El fuselaje a usar para el 1050 es el fuselaje negro llamado Black Series, que es compatible con las alas HPS, ART, BSC y PNG más pequeñas. Además de tener eso en cuenta, los fuselajes vienen en 4 longitudes diferentes para wingfoil, subfoil o prone foiling. Las tallas son Standard, Short, Ultra Short y Crazy Short. Puede encontrar las longitudes exactas en la página web de Axis, enlace en la descripción. Entonces, la configuración que estoy probando hoy es el 1050 con un fuselaje corto y un estabilizador 440. Hay otros 16 estabilizadores para elegir si quieres darle un sabor diferente a tu conducción. He estado con el 1050 y el alerón 440, como es un poquito lento. Este estabilizador hace que el foil sea muy estable y es perfecto para empezar. Pero ponerlo junto con el 1150 cuando hago wingfoil hace que el foil sea lento y menos activo. Para cambiar el estilo de navegación con los diferentes alerones traseros, tengo el 390 que es rápido, el 420 ultra rápido, parecido a un 460 con alerones, y aparte también tengo el 460, que es un ala larga y delgada como esta. Mientras pruebo todos estos alerones correctamente, regresaré con otro vídeo donde resumo mis sensaciones con más detalle en todos esos diferentes alerones Axis que tengo. Estén atentos y si te gusta este vídeo, dale un pulgar hacia arriba. Para ver más vídeos, haga clic en el botón suscribirme.
suscribirme. Esto también apoya mi trabajo haciendo más vídeos. Veamos si podemos superar la marca de 1000 suscriptores de este canal para mi primer aniversario en abril. Dile a tus amigos que se suscriban y a sus amigos, todo el mundo ya. Y pincha en la campanita para que te avisen cuando publique nuevos vídeos si quieres verlos cuando salgan. Ok, gracias chicos por su apoyo. Bien, ahora volvamos a la revisión. Entonces, ¿para qué sirve este foil 1050? Aparte de saltar, diría que puedes tener este foil como tu único foil y salir sonriendo. Es rápido, es estable, es divertido. Es tan bueno como has sentido. E imagínate cómo estoy ahora en comparación con el otro vídeo sobre el 1150. Este me impactó, es tan bueno, tan bueno. El 1050 de Axis tiene muy buena sustentación que te aporta ese tiempo adicional cuando está volando en una ola o mar de fondo. Solo sigue y sigue para que tengas tiempo de recuperar tu wing y puedes continuar sin caerte. El peso en comparación con el 1150 no es un problema, solo hay una diferencia de 450 gramos, pero se siente notablemente más liviano de alguna manera. Tuve problemas con el foil 1150 de 5 kilos, pero no tengo ninguna queja con el de 1050 foil. Supongo que es un día ventoso, el peso se nota menos. Deberíamos echarle un vistazo a mi configuración de foil de starboard, que es muy más ligero, pero eso lo haremos en otro vídeo. No podía crecer la diferencia era en comparación con el 1150. Anteriormente intenté cambiar mi foil de starboard por el 1150, pero no fue nada divertido. Estaba pensando en vender todas mis alas Axis. Yo me cansé de ellos, pero pensé que primero debería probar el 1050. Y cuando lo probé, wow, puedo decir sinceramente que quedé muy impresionado. Me voló la cabeza lo bueno que era. Le estaba gritando a Rubén en el mar: ¡Me encanta este foil! Con una gran sonrisa. El 1050 sin duda puede reemplazar mis foils de starboard. Como decía antes, la 1050 es una vela de 1500, entonces la pregunta es, ¿desde qué viento puedo volar con este foil? Supongo que bombeando una vela de 5 a 5,5 metros puedo despegar con 12-13 nudos. Con vientos más bajos de 10-11 nudos, el 1150 podría ser un buen foil, pero para hacerlo más emocionante me pondría un alerón trasero más rápido. Este es todavía un camino que tengo que explorar. Días emocionantes por delante probándola. Mis pensamientos finales. La Axis HPS 1050 es ideal para riders intermedios, condiciones generales, surfeando olas, aprendiendo a trasluchar, downwind, subfoil. En esas condiciones, para un rider intermedio, el foil es absolutamente fantástico. ¿Por qué no recomiendo este foil para un principiante? Bueno, es porque solo tiene 1500 y esto requiere más control y conocimiento sobre cómo manejar un foil más pequeño y bombear el wing al mismo tiempo. Un principiante que tenga muchas ganas a triunfar, que sea muy testarudo, podría empezar con este foil, pero el tiempo de aprendizaje podría extenderse. Por eso es mejor empezar con un alerón delantero freeride de 2000 a 2400 centímetros cuadrados. Seguramente a cualquiera que levante y vuele, esta foil le encantará y se verá divertido porque estarás montando con una sonrisa. Mis pensamientos y experiencias con la Axis HPS 1050 con un alerón trasero 440. No puedo recomendarlo lo suficiente. Es absolutamente fantástico. Si tienes la posibilidad de probarlo, hazlo. Si está avanzando después de su periodo inicial de aprendizaje del foil, esta debería ser un foil para probar como tu posible próxima foil. Estén atentos a mi canal para obtener más información sobre foils, tablas y alas, etc., ya que haré más pruebas y revisiones. Ahora, si has visto aquí, eres increíble. Y pon quién es increíble en los comentarios a continuación para hacérmelo saber. Muy bien, gracias por mirar. Aquí Fredrik Ekmark se despide. Recuerde suscribirse si aún no lo ha hecho y presione la campana para habilitar las notificaciones de nuevos vídeos que se lanzan. Y te veré en el próximo vídeo. Cuidaros.